Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar las redes sociales y ha desatado un torbellino de especulaciones. Damas y caballeros, vamos a desgranar esa actitud inesperada de Kerem Bürsin y Hande Erçel esa noche. Sí, como lo oyen. Esa velada que ha dejado a todos con la boca abierta, con un montón de preguntas flotando en el aire y con esa chispa de misterio que tanto nos enciende la curiosidad. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban ahora mismo, activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle y así ser los primeros en enterarse de todos los chismes, las exclusivas y los análisis más profundos. Les aseguro que no se arrepentirán. Hoy vamos a adentrarnos en los vericuetos de una noche que sinceramente nos ha pillado a todos desprevenidos. Ustedes, mis fieles seguidores, saben perfectamente que Kerem y Hande, a pesar de su pasado romántico y de la conexión innegable que siempre ha parecido existir entre ellos, han mantenido un perfil sumamente discreto en los últimos tiempos. Nos los imaginábamos quizás en reuniones casuales, en encuentros puramente amistosos, pero lo que ocurrió esa noche, bueno, fue algo completamente distinto, algo que rompió los moldes de lo esperado. Imaginen la escena. Una gala deslumbrante, un evento de gran envergadura, con cámaras dispuestas por doquier, flashes implacables y, de repente, allí están ellos. Pero no solo por una coincidencia fortuita, sino protagonizando una interacción que ha desencadenado una auténtica ola de especulaciones y teorías conspirativas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Fue un reencuentro fortuito, una señal inequívoca de que las cosas podrían estar cambiando, o simplemente una demostración palpable de la madurez y el respeto mutuo que se profesan después de todas las vivencias compartidas? Esa, mis amigos, es la pregunta del millón, ¿verdad? Lo primero que capturó la atención de cada uno de los presentes, y por supuesto, de todos nosotros desde la distancia, fue, sin lugar a dudas, su aparición conjunta. Verlos juntos en el mismo evento y no de una manera forzada o incómoda, sino compartiendo un espacio con una aparente naturalidad, ya era en sí mismo una noticia de gran calibre. Pero lo que vino después, amigos míos, superó todas y cada una de las expectativas que pudiéramos tener. Las cámaras, esos ojos incansables del espectáculo, los captaron en un momento de una intimidad sorprendente. No se trataba de un simple saludo de cortesía, de esos que se intercambian entre conocidos distantes. No. Estamos hablando de una conversación profunda, de un intercambio de miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Hubo risas, sí, pero no eran risas superficiales o vacías. Parecían risas cómplices, de esas que nacen de experiencias compartidas, de recuerdos que solo ellos dos pueden realmente comprender en su totalidad. Y luego ese pequeño gesto que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Un toque en el brazo, una mano que roza la otra por un instante fugaz, pero que para los ojos agudos de los paparazzi y, por supuesto, para nosotros, sus fervientes fans, significó un universo entero de posibilidades. Analicemos este momento crucial con la minuciosidad que se merece. ¿Qué transmitía ese contacto físico tan comentado? En el vertiginoso mundo de las celebridades, cada gesto, por insignificante que parezca, es escrutado al microscopio. Un simple roce puede ser interpretado de innumerables maneras, como una reconciliación, como una amistad que ha sido reavivada con fuerza, o incluso, para los más optimistas y románticos de ustedes, como el germen incipiente de algo mucho más profundo. En el caso de Kerem y Hande, la historia que los une es de sobra conocida por todos. Fueron, y para muchos todavía son, una de las parejas más queridas y adoradas de Turquía. Su química en pantalla y sobre todo fuera de ella, era simplemente innegable, palpable. Cuando su relación llegó a su fin, muchos de nosotros nos quedamos un poco desolados, ¿verdad? Sentimos que se había perdido algo verdaderamente especial en el panorama del entretenimiento. Y por eso verlos ahora interactuando con esa aparente naturalidad, y esa conexión subyacente tan evidente, ha despertado todas esas esperanzas y preguntas que habíamos guardado con celo en nuestro interior. Algunos argumentan, y no les falta razón, que simplemente son dos profesionales maduros y exitosos que se respetan mutuamente y se desean lo mejor en sus respectivas trayectorias. Y eso es totalmente válido y francamente admirable. Es una señal clara de que ambos han crecido personal y profesionalmente, y han aprendido a manejar su relación post-ruptura con una elegancia encomiable. Sin embargo, no podemos ignorar, ni por un segundo, la intensidad.
de su pasada relación y la forma en que incluso hoy, sus miradas se cruzan, como sus cuerpos parecen casi instintivamente buscar la cercanía del otro. Hay una familiaridad en sus gestos que trasciende con creces la mera amistad. Es como si una parte intrínseca de su historia compartida siguiera latiendo con fuerza. Esa noche esa actitud inesperada no fue simplemente un encuentro casual, fue, podríamos decir, una declaración silenciosa de que a pesar de todas las vicisitudes y los caminos divergentes, siguen siendo importantes el uno para el otro. Los detalles de esa conversación, bueno, ahí es donde la imaginación de cada uno de nosotros cobra vida y vuela sin restricciones. ¿Se preguntaron cómo les iba en sus respectivos proyectos profesionales? ¿Recordaron alguna anécdota divertida y entrañable de sus días compartidos en el set de rodaje de Serenad, o quizás de La hija del embajador? ¿O fue algo más personal, algo más íntimo lo que se compartieron? Esa expresión en el rostro de Kerem cuando Ande hablaba, esa sonrisa tierna y casi melancólica que se dibujaba en sus labios, y la forma en que Ande le respondió, con esa chispa en los ojos que tanto recordamos de sus personajes más icónicos y románticos. Todo ello sumado crea un cóctel explosivo de emociones y especulaciones que es, sencillamente, imposible de ignorar o de pasar por alto. Y no debemos olvidar el contexto en el que se desarrolló este peculiar encuentro. Estaban rodeados de innumerables personas, bajo el constante escrutinio del ojo público y de las cámaras indiscretas. Que se permitieran esa cercanía, esa aparente comodidad, en un evento público de tal magnitud, sugiere varias posibilidades, o bien no había nada que ocultar, o quizás, la conexión que sentían era tan genuina y poderosa que sencillamente, no les importaba lo más mínimo lo que los demás pudieran pensar o interpretar. Es un acto de valentía, de indiferencia selectiva hacia los rumores persistentes, o, la opción más seductora, de pura autenticidad. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que más nos intriga y nos fascina. Si nos detenemos a analizar las reacciones en las redes sociales, podemos observar claramente la división de opiniones. Por un lado, están aquellos que celebran efusivamente la posibilidad de una reconciliación, los que creen firmemente en el amor eterno y sueñan despiertos con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o a través de nuevos proyectos que vuelvan a explotar esa química inigualable que comparten. Por otro lado, están aquellos que prefieren mantener los pies firmemente plantados en la tierra, que ven este encuentro como una simple muestra de respeto y madurez, y que valoran la amistad por encima de cualquier otra consideración. Ambas perspectivas son perfectamente comprensibles y tienen su lógica. La verdad absoluta es que no tenemos todas las respuestas a nuestro alcance y precisamente eso, mis amigos, es parte de la magia y el encanto de estas historias, ¿no creen? Pero, ¿qué podemos aprender de todo este fascinante acontecimiento? Creo que más allá de los rumores y las especulaciones sobre su relación sentimental, lo que esta actitud inesperada de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña, de una manera profunda y conmovedora, es la importancia inmutable de la conexión humana, incluso después de haber tomado caminos separados en la vida. Nos muestra que el respeto, el cariño y los recuerdos compartidos, esos hilos invisibles que nos unen, pueden perdurar y evolucionar con el tiempo. Nos recuerdan que las personas, por muy famosas y envueltas en el brillo del estrellato que sean, siguen siendo seres humanos con lazos emocionales profundos y complejos. Y sobre todo nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones personales, cómo manejamos las rupturas, cómo valoramos la amistad verdadera y cómo permitimos que las experiencias compartidas moldeen nuestro futuro de manera positiva. Fue sin duda alguna una noche que rompió todos los moldes establecidos, que desafió las expectativas que teníamos puestas en ellos y que, sin lugar a dudas, nos ha dejado con un apetito voraz por saber más. Esa interacción tan fugaz como intensa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha convertido, merecidamente, en el tema de conversación por excelencia. Y aquí, en nuestro querido canal, hemos querido abordarla con la profundidad que se merece, analizando cada detalle, desmenuzando cada gesto y tratando de descifrar qué es lo que realmente se esconde detrás de esa actitud tan inesperada. Al final del día, no importa si se trata de una amistad renovada con un toque especial, de un posible reencuentro romántico que haga soñar a millones, o simplemente de dos personas que se desean lo mejor en la vida y se guardan un cariño muy especial. Lo verdaderamente importante, lo que resalta, es la autenticidad y la conexión que vimos en esos instantes, y eso, mis queridos seguidores, es algo que siempre admiraremos con profunda gratitud. Y así, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo que espero de corazón les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí.
Hemos repasado juntos los momentos más impactantes de esa noche crucial. Hemos analizado las posibles interpretaciones que se desprenden de ellos y hemos reflexionado en profundidad sobre lo que esta significativa interacción entre Kerem Bürsin y Hande Erçel podría significar para el futuro. Ahora, lo que más me gustaría es escuchar su valiosa opinión. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente esa noche? ¿Fue un gesto de amistad pura y sincera, o creen que hay algo más allá, algo más profundo latiendo bajo la superficie? Dejen volar su imaginación, compartan sus teorías, sus comentarios y sus impresiones más sinceras aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado fascinante y lleno de detalles interesantes, por favor, no olviden darle un gran y merecido me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fervientes fans de Kerem y Hande, o simplemente amantes empedernidos del apasionante mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, no esperen más, suscríbanse al canal y activen esa campanita para estar siempre al día. No se queden fuera de todas estas historias fascinantes que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, estén atentos. Hasta entonces.